Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. A ver, vamos a ver si encontramos a Alfonso. Ay, no, perdón. Ay, fluxúa. Buenas noches, Mercé. A ver, aquí han enviado una solicitud, pero no es la persona que estamos esperando. Ana, buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Aquí estamos con Fluxua. Hola, Alfonso. A ver si... bueno, yo te he enviado la invitación, Alfonso. No sé si tú puedes... A ver si ahora me has enviado aceptar. Aquí estamos. Hoy no te veo. Uy, uy, uy. A ver, de nuevo. Emitir en directo. Ay, no puede unirse. Hola, Ana, desde Texas. Un abrazo para ti también. Vamos a volver otra vez a invitar a Alfonso, que no ha podido unirse, no sé qué ha pasado. Hola, Perla. Hola, Eva. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es un día un poco raro, porque, claro, las fechas que son, aceptar a Fluxua. A ver si Alfonso se puede unir. Hola, bonita. Uy, uy, uy. A ver. Alfonso, no sé qué está pasando, ¿eh? Que no te puedo... Hola. Hoy, por favor. Hoy. A ver, estoy intentando conectar con Fluxua, con Alfonso. Otra vez. No, no, estamos teniendo problemas, ¿eh? Esto ya me está haciendo ponerme nerviosa. Uf, no. Uy, uy, uy. Vale, espera, voy a invitarlo yo. A ver. A ver, Alfonso, te acabo de enviar la invitación. A ver si es posible. Qué raro. A ver, Alfonso, pídeme tú entrar. Vale, a ver. Ana, tienes razón, puedes salir, desconectarme y luego volver a intentarlo. Eso es lo que voy a tener que hacer. ¡Ay, Ahora, ya está! ¡Ay, menos mal! Me estaba perdona. muriendo de miedo ya. No, 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 si la culpa no es tuya, la culpa es de la tecnología, que confiamos demasiado en ella y nos la juega. Ahora que yo ya me ando con pies de plomo. Ana me estaba sugiriendo que me desconectara y que volviera a intentarlo, que a veces funciona, sí es verdad, pero por si acaso lo iba a intentar una vez más. Buenas noches, Alfonso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría que te presentaras tú y que nos dijeras quién eres y qué es lo que haces. Pues mira, primero gracias porque la verdad es que me encanta participar y además me encanta lo que hacéis y lo he vivido cuando trabajaba en el centro, lo he vivido de primera mano como Un marido. muchísimas familias se sentían súper acompañadas y cómo este tipo de asociaciones son súper importantes. Y mira, yo soy terapeuta aquí en Barcelona.
y soy cofundador de Fluxua, psicoterapia online, porque estamos intentando llevar ese modelo de terapia a sitios donde no tienen acceso en lengua hispana, es decir, a lugares, no he visto por ahí se conectaba alguien desde Texas, ¿no? Pues intentando Sí, llevar sí, Ana. este modelo, ¿no? A los sitios anglosajones o a los sitios donde hay población hispana que no tienen acceso a la terapia en su lengua. Entonces, tanto a familias como a personas individuales, a parejas, a todo tipo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tipo de terapias hacéis vosotros en vuestro centro? Pues nosotros, en principio, todos los terapeutas tienen estudios y formación en terapias humanistas o de corte, es decir, donde lo importante no es solamente la sintomatología, sino Ujú, entender por qué se han creado esos problemas o por qué se ha creado esa dinámica. Entonces, yo, por ujú. ejemplo, tengo formación en análisis transaccional, pero hay personas que han estudiado terapia sistémica o personas que han estudiado algunos Gestalt, es decir, cosas que, escuelas de terapia donde es muy importante entender cómo se forma ese funcionamiento. ¿No? El otro día me comentaba un conocido que vive en Canadá, que estaba haciendo terapia y que sí, le estaba sirviendo mucho, pero que el terapeuta nunca le preguntaba o intentaban averiguar el por qué él estaba teniendo ese problema. Es decir, sí, lo estaban solucionando, pero yo le decía, bueno, pues ya sabrás un poco el por qué te ha pasado. Y decía, no, pero bueno, yo bueno, pues igual deberíamos exportar esa sensación o esa terapia a la gente, ¿no? Que supiese que lo importante es saber por qué me ha Claro, pasado. el origen Es de esa disfunción o de esa claro. problemática, claro, sí, sí. También Sí, me sí. preguntaba Bárbara, ¿no? ¿Qué es sistémica? Pues sistémica es eso, dentro de las familias, el funcionamiento de por qué un hijo funciona de una forma o qué función tiene dentro de la familia esa enfermedad. Es decir, todo lo que tiene que ver con las dinámicas entre las personas. En análisis transaccional igual, es las dinámicas entre las personas. Ajá, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a intentar hablar, porque una de las cosas que trabajáis de una forma importante y además yo considero que es algo algo muy interesante y muy necesario, es la adolescencia y sobre todo dentro de la familia, ¿no? Mm, Un poco hablamos, o sea, a lo mejor no lo tratas tú desde la terapia sistémica, pero sí que estamos hablando de un sistema, que es la mm, familia, y de que cada uno tiene su papel y cada uno tiene su situación y que solamente con que movamos algo, algo se está moviendo, ¿no? Dentro de total, esa familia. Es muy total. importante. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de adolescencia parece que es muy interesante, muy necesario y muy básico hablar de educación, porque no solamente educamos cuando son pequeños nuestros hijos o las personas que tenemos en nuestro Mm, entorno, ¿no? mm, Y como dice una educadora que yo sigo mucho, que es Sara Desiree Ruiz, una educadora social, dice, parece que nos preocupamos mucho de nuestros pequeños, o sea, lo ponemos todo de una forma muy acogedora cuando son pequeñitos y protegemos todas las cosas mucho para que no se hagan daño, pero cuando llegan a la adolescencia parece como si no, como si no hubieran problemas, ¿no? Como si ya no tuviéramos que poner protección, cuando en realidad hay que, si cabe, proteger un poquito más, ¿no? Aunque con una distancia, pero proteger un poco más. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿por qué es tan difícil educar hoy, Alfonso? Yo creo que, fíjate, yo creo que lo has expresado muy bien en el sentido de que la gente intenta hacer un cambio muy radical o los adolescentes viven un cambio muy radical de cuando son pequeños a cuando se considera o la familia considera que son adolescentes, porque cada familia considera una cosa. Es decir, hay chavales de 12 que ya tienen un funcionamiento donde la Sí, familia empieza a dar autonomía y hay chavales de 18 o chicas de 18 que la familia sigue considerando que son niñas. Entonces, para mí uno de los problemas es que tampoco es muy progresivo. Es decir, hay mucha sobreprotección emocional, ojo. No, cuando yo hablo de sobreprotección, no hablo de sobreprotección en el sentido de que yo no deje que te afecten cosas o que yo no te ponga responsabilidades, sino que me da miedo las consecuencias de esas responsabilidades a nivel emocional. Es decir, y claro, cuando luego se cambia a la adolescencia, donde los papás no controlan el entorno,
pues de repente la diferencia es muy grande. O sea, es decir, en mi casa cuando el niño es pequeño yo controlo el entorno. Claro. Controlo el éxito y el fracaso y controlo lo que pongo las normas, decido a qué hora se encienden las luces y a qué hora se apagan, pero en el mundo real no. Entonces, para mí hay mucha diferencia entre los adolescentes cuando salen al mundo y lo que se estaba creando en casa muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que hay una distorsión sin querer de el aprendizaje emocional que tienen los niños y luego las habilidades que van a necesitar cuando salen al mundo. Entonces, sí, yo creo Sí. que si no se ha hecho, pues ahí toca. Es como si los adultos y la familia fuese a septiembre y ahí toca recuperar una serie de aprendizajes que no se habían hecho en su momento. Eso es Claro, pero yo te preguntaba, ¿por qué es difícil educar hoy? Pero, ¿y cómo hacemos eso? Porque hay muchos padres que no saben cómo acompañar a sus hijos, no total. saben hacer esa transición. A ver, estoy diciendo, hay muchos padres que no saben, hay muchos padres que no sabemos muchas veces hacer muchas cosas y que nos tenemos que formar, tenemos que leer, pero ¿cómo lo hacemos? Porque hay tal vorágine de información hoy día. Para mí hay una cosa súper importante que yo intento decirle a todos los papás, que es muy importante que sean genuinos y que sean auténticos. Es decir, la gente, la gente lee libros donde hay otras personas que han sacado conclusiones, que a mí me parece muy bien, y dan consejos. Pero uno tiene primero que saber si eso es genuino, porque su hijo sí que va a identificar si eso representa la filosofía de sus padres. Entonces, cada uno educa bajo su filosofía, pero luego es muy difícil llevarlo a término. Entonces, cuando uno intenta educar o cuando uno se encarga emocionalmente de alguien, sobre todo tiene que ser muy consciente de lo que a él le genera. Es decir, de lo que me genera a mí ver que mi hijo se frustra y sé que no debo hacer nada, porque ahí se activan mis emociones, no las de mis hijos. Son las mías las. Uh-huh. Es decir, si yo sé que tengo que permitir que mi hijo esté triste, lo que nadie me ha dicho es lo que yo voy a sentir mientras mi hijo está triste. Totalmente de acuerdo. Entonces, si es la primera vez en mi vida que yo me enfrento a la tristeza de un ser querido o a acompañar a una persona triste sin tener que hacer nada, entonces yo a muchos papás yo les digo, no, lo más difícil que te voy a pedir que hagas es no hacer nada. ¿Por qué? Porque vas a tener que escuchar qué te pide el cuerpo a ti y qué emociones despierta en ti. Pero eso es lo difícil al final. Acompañar a una persona que gestione la tristeza no es quitarle la tristeza, es acompañarla. Entonces, intentamos, cuando son pequeños sobre todo, nos resulta muy fácil distraerles de las emociones, nos resulta muy fácil cambiar el tema, nos resulta muy fácil de alguna forma eliminar esa emoción o eliminar esa frustración, pero claro, cuando son mayores, es decir, si estamos jugando un juego de mesa y tú te has equivocado, yo puedo volver hacia atrás y decir, venga, lo volvemos a intentar y repongo la ficha. Si te ha dejado la novia, no puedo llamarla para que te dé una segunda oportunidad. Es decir, y ahí ya no sé qué hacer, porque Claro. ahí lo único que puedo hacer es sentarme en la tuya, decirte, pues es lo que hay. No, no te puedo llamar guapo porque mi guapo no te sirve, porque no es el guapo que esperas. No puedo. Pero qué importante eso que estás explicando, Alfonso, y es que para eso tampoco estamos preparados, ¿eh? Y eso es muy difícil. Muy difícil. Tienes toda la razón, eso es muy, muy difícil. Para mí es lo más. Porque, porque el vivir la presión de la frustración de nuestros hijos, para eso no estamos preparados. Para No. Además, yo creo eso, que hay familias, perdón, yo creo que hay familias que lo viven como un fracaso. Es decir, que lo viven como si no hubiesen sabido transmitir algo, ¿no? Y cuando el hijo se frustra, se activa muchísimo. como una culpa. Sí, 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 totalmente. O sea, yo ya digo que, por ejemplo, cuando llega alguna familia que tiene un hijo de 12, que a veces no está preparado el niño para hacer terapia porque aún no tiene esos procesos más complejos, pero cambian dos o tres cosas y empiezan a darle al niño sus emociones para que tenga que gestionarlas y de repente el niño empieza a aprender súper rápido una serie de habilidades que las tenía que aprender a él.
No las tenía que, no las tenía que enseñar yo, claro. las tenía que aprender. O sea, si yo quiero enseñarte a frustrarte, lo mejor que puedo hacer es frustrarme delante tuyo, pero no ir diciéndote cosas que no sirven de nada. Claro, y a veces las familias, en pro de intentar resolver, que no digo ayudar a acompañar, sino resolver lo que les pasa a nuestros hijos, lo que estamos haciendo ahí es agobiarlos, a acaparar un montón de sensaciones y de emociones que en realidad no nos tocan a nosotros, son ellos los que tienen que vivir ese proceso. Además, Entonces, le añades emociones a la claro, situación. es que entonces lo que me estás diciendo es, tenemos que primero gestionarnos nosotros, o sea, pasar por la consulta nosotros. A veces sí. Y ojo, a veces no hace falta consulta como tal, porque a veces simplemente es enfocar, es decir, poner el foco en nuestras emociones y resulta que sí que tengo esas habilidades. Pero si yo no sé frustrarme, ¿cómo te enseño a frustrarte? Es decir, porque los adultos hacemos una cosa muy buena, que es que si somos medianamente inteligentes y competentes, conseguimos no frustrarnos porque, bueno, sobrepasamos la situación o sacamos las conclusiones que queremos, ¿no? Es decir, y entonces le pedimos a los niños que hagan un proceso que en realidad es un proceso que nosotros hemos aprendido para no frustrarnos, pero no es un proceso por el que nos frustramos. Es decir, Ya, 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 ya. ¿no? Es decir, si el otro día unos papás me decían que le habían quitado el móvil a su hija y que ahora en casa nadie tenía móvil a partir de las 8 de la tarde, creo que era, y todos tenían el móvil, lo metían, lo dejaban en la entrada. Y entonces yo le decía, ah, qué chulo. Entonces tú gestionas bien no tener pantallas. Y decía el padre, bueno, pues igual nos ponemos o una copa de vino o una Fanta, mi mujer y yo, y nos ponemos a hablar en la cocina. Y yo le decía, ah, qué guay. ¿Y a qué amiga puede invitar a tu hija a casa para hacer lo mismo que tú? Para hacer lo Claro, mismo. porque tú no te enfrentas de repente a la vida sin pantallas, tú te pones con tu mejor amiga o con tu esposa. O con... Entonces, es decir, que muchas veces no es tanto yo cómo supero esa emoción, sino yo cómo gestiono esa emoción y si sé gestionarla. Porque igual no sé, no pasa nada. Igual yo no sé qué hacer con mi tristeza y te estoy diciendo qué hacer con la tuya. No pasa nada. Pues igual no. O sea, para mí lo más difícil es acompañar a alguien. Sea adolescente o muchísimas parejas. Una pareja que intenta acompañar a su marido porque está deprimido, también es muy difícil acompañar a alguien adulto. Pero en los niños más, claro. Esto es lo que uno tiene que aprender. Si no sabe, yo creo que es importante efectivamente ir a terapia. Yo creo que si podemos evitar que los niños vayan a terapia, porque la terapia es como los antibióticos, que también tiene efectos secundarios. Los niños que Total. hacen terapia se adultizan. Doy fe de ello, ¿eh? En primera persona. Claro. Los cansas y aborrecen. Y Y luego, cuando ya lo necesitan de verdad, a nivel más técnico también aprenden defensas para ir a terapia. Es decir, un niño que ha pasado 10 veces por terapia y yo soy el terapeuta número 11, sabe manejarme a mí igual que yo sé manejar paciente, porque él también es un paciente experto. total. Entonces, o sea, a veces sí que, bueno, si nosotros estamos viendo que el niño no, o el adolescente, una de las cosas que nosotros hacemos en Fluxua, siempre proponemos una visita diagnóstica. ¿Por qué? Porque a veces si la situación no es muy grave, o si la situación, digamos, el niño no tiene sensación o demanda, intentamos trabajar con los padres para que de esa forma los padres sí, a mí me da igual que un adulto se adultice, porque, porque no le estoy haciendo nada, al revés, le servirá para muchas más cosas. Pero, y sobre todo para que los padres practiquen con personas que no sean sus hijos. Es decir, es como sacarme el carnet de conducir con un Fórmula 1, intentar hacer el primer cambio con mi hijo. ¿Eh? O sea, practica con tu compañero de trabajo, que si te equivocas le puedes pedir perdón, o practica con el charcutero, pero no practiques una habilidad nueva con tu hijo. Esta es otra cosa importante. Sí, sí, muy interesante. Sí, mira, son cosas que las tengo que procesar, ¿eh? Porque me están costando. Bueno,
empezábamos hablando de educar, ¿no? Mira, por aquí tenemos a María. Se ha unido María ahora, justo en este momento. No sé si la estás viendo. Sí, muy buena. Hola María, bonita. Bueno, pues estábamos hablando antes de las dificultades de educar hoy en día, ¿no? Y una de los elementos de las fórmulas pasadas o de fórmulas más antiguas que ya están un poco en desuso o que se utilizan pero que se está reconociendo que no son las más ideales son los castigos. Los castigos no funcionan, pero ¿qué alternativa tenemos a los castigos? ¿Por qué no funcionan los castigos? Primero. A ver, los castigos, o sea, para yo obligar a alguien a hacer lo que yo quiero que haga, normalmente, si es entre adultos, yo necesito violencia. Es decir, si yo quiero que te levantes y tú no te quieres levantar, solo hay una forma de que yo te levante, que es algún tipo de violencia o algún tipo de manipulación, ¿vale? Entonces, los castigos como tal normalmente tienen un componente emocional muy fuerte, de enfado o de rabia. Entonces, ¿qué sucede? Yo intento que los papás aprendan límites. ¿Qué límites? Y esto para mí es muy importante. Límite no es lo que tú no puedes hacer. Límite es lo que pasa si te equivocas. Que esa es la diferencia. Es decir, si yo, es decir, y siempre pongo el mismo ejemplo, porque además los límites no tienen que ser emocionales. Los límites para mí tienen que ser prácticos e intentar que no sean personales. Es decir, un niño tiene la obligación de intentar conseguir un helado o de intentar conseguir un juguete, porque él quiere su juguete y no te está haciendo nada a ti, no es que no te respete, no es que no entienda la economía familiar, no, es que quiere su juguete, o sea, punto. Entonces, él lo va a intentar. Entonces, si yo tengo un sistema de límites, al cabo de un tiempo mi hijo sabe lo que va a pasar si coge el juguete sin mi permiso. Y es que igual ese juguete no está disponible durante 24 horas, no pasa nada. Pero si cree que lo que sucede es que yo me enfado, ¿vale? Hay un momento que si yo sé que que mi padre se enfada o mi madre se enfada, pero que tampoco me puede hacer nada, porque sé que no me va a hacer nada, pues me da igual. Es decir, me da igual, me generará mucha ansiedad o me generará mucho malestar, pero me da igual. Entonces, para mí la diferencia importante es esa. Y además, si yo pongo límites, le hago para mí el mayor favor que se le puede hacer a un niño en el mundo, que es que su casa sea predecible. Claro, O sea, estás educando. es maravilloso, porque los niños que tienen ansiedad es porque no saben si hoy se enfadarán o no se enfadarán conmigo. Entonces, si yo puedo anticipar lo que va a suceder en mi casa, pues es maravilloso. Entonces, yo siempre digo, el ejemplo que yo pongo son los radares de tráfico. La norma son 120. El límite es, pues, 130, 127, 100. Entonces, cuando voy a 125, sí me estoy saltando la norma, pero aún no me he saltado el límite. El límite es llegar a la multa y no pasa nada. Pero es súper importante porque los niños tienen muy claro dónde está el límite real y para mí tenemos que intentar que sea práctico y que no sea personal. Eso cuesta mucho. Volvemos a lo de antes, ¿no? Al final volvemos a las emociones de los adultos. Si yo me siento insultado, si yo me siento tonto, o sea, esa es la parte más difícil. Sobre todo con niños que prueban mucho, porque también depende mucho del carácter del niño. Hay niños que necesitan 25 veces el límite para aprenderlo y niños que a la primera lo han entendido. Eso va mucho en en el carácter del niño. Entonces, para mí... Perdona, cuando tú dices que lo importante es que sea práctico, es que creo que es lo que has querido decir, ¿no? Que sea práctico, el límite sea práctico. No sé a qué te estás refiriendo. Es decir, que no sea que yo te retiro la palabra, o que no sea que yo te retiro el afecto, ni que vale, yo vale. estoy Sí, triste. entiendo. Mamá no se ha puesto triste porque tú quieras jugar con tu juguete. O sea, Vale, no, mamá, que no nos enfademos, que simplemente sea una cosa, una norma, ¿no? efectivamente, Algo estipulado. esto es. Mira, yo A tengo mí, un amigo que tiene un hijo pequeñito
que un día fue a pedirle una bola de estas de las que metes un euro y sale una bola con un Sí, juguete, ¿no? Y entonces estaba insistiendo y de repente me lo preguntó a mí en lugar de a él. Y entonces él le dijo, si te lo compra Alfonso, que pueda hacer lo que quiera, el juguete se queda encima de la mesa cuando nos levantemos de la heladería. Y el niño dijo, vale. Entonces, cuando nos íbamos a levantar de la heladería, dejó el juguete del niño encima de la mesa. Y dijo, va, se queda aquí. Y no pasó nada. Pero es una persona que todo lo que dice, que eso es un tema muy importante. Claro, tú hablabas también del tema de los antiguos versus los nuevos, ¿no? Los papás, el tema de educar. O sea, tener autoridad sin ser autoritario es muy difícil. Porque ujú, depende todo el rato de mi palabra. Todo lo que sale por mi boca se cumple. Eso es muy difícil. claro. Pero tiene que ser así, Claro, porque si eso es lo más. no nos desacreditamos nosotros mismos. Esto es. Y yo no puedo exigir respeto. Antes nos exigían respeto. Pero hoy en día que yo no puedo eso, no puedo usar la violencia, no puedo, o sea, no funcionamos así por suerte, ¿eh? El respeto es una cosa que se construye de una forma. O sea, yo siempre decía que el miedo es el hacendado del respeto. Me vale, pero no es lo que quiero conseguir, ¿no? Ujú. Entonces, el objetivo es ese, el objetivo es practicar desde que son pequeños, que cuando tú te equivocas no pasa nada emocional, pero sí que pues un juguete no está disponible o hasta mañana no volvemos a intentarlo o pasa un rato, o sea, siempre proporcional, pero cuando eso sucede sin emoción presente, ¿no? Pues el niño entiende y además sale mucho más preparado para la vida real. Cuando llega a la adolescencia no es tan impactante, porque es cómo va a funcionar el mundo. Claro, es como funciona el mundo realmente. A tráfico no le molesta que te saltes el radar, Claro. te El multa. otro día me explicaban el otro día, no sé si es un ejemplo, para mí fue muy gráfico, ¿eh? Un guardia urbano no te pone una multa y se enfada contigo. Un guardia urbano te multa, sí que hay cierta, si quieres, cierta nerviosismo o cierta ansiedad o cierta sensación de, no sé, de rabia o de impotencia o cuando te aborda, ¿no? Porque a nadie nos gusta que nos multen, ¿no? Pero ese guardia no te va a decir, estoy muy enfadado porque usted se ha saltado un semáforo, ¿no? Esto No, es. usted se ha saltado un semáforo y la consecuencia es una multa, que Ni, ni, ojalá no hayan otras consecuencias. claro, ni le permito la condescendencia. Es decir, Efectivamente. ni le permito que me lo explique como si yo no fuese adulto. Yo le pido al guardia urbano que me trate como un adulto y me diga, no, no pasa nada. O sea, lo que más... Yo trato con los adolescentes claro, yo intento aprender mucho de ellos. Muchos de ellos te lo dicen. Vamos a ver, si mi padre me quiere poner un límite, que me lo ponga, pero que no me lo justifique durante un montón de minutos. No, pero lo entiendes, pero no, es que si no lo entiendes, te volverás a equivocar y será problema tuyo y ya lo entenderás. No pasa nada. Es decir, si yo me salto un radar 10 veces, ya lo entenderé. No pasa nada. Pero no me... Es decir, esa también, y eso es muy importante. Ahora mismo hay una sensación, yo la vivo con mis pacientes y con los papás, de necesitar que el niño entienda que ellos están siendo justos y que el castigo era necesario y que como casi disculparse por tener que ejercer la autoridad. Entonces, claro, si tú me intentas a mí explicar por qué me quitas 100 euros, o sea, no va a ser mientras me quitas los 100 euros que yo lo entienda. O sea, es decir, Sí, 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 sí. Si es una consecuencia y ha sido pactada, ya está. O sea, no hay que explicar nada más. Si no lo entiende hoy, seguramente se volverá a equivocar mañana y volverá otra vez a recibir la consecuencia. El efectivamente, aprendizaje estará cuando no vuelva a pasar nunca más, porque haya entendido lo que ha pasado. esto es. Y luego no, efectivamente, no tener miedo como papás a que nuestros
hijo nos vea en un momento dado como personas injustas, porque está Claro. enfadado y se está frustrando, y yo veo a mi jefe como una persona injusta cuando me frustro. Luego ya tengo una imagen más general de mi jefe. Pero mientras me frustro, porque además si no, el adolescente o el niño me secuestra en una situación donde solo tiene que decirme todo el rato, no lo entiendo, pero no lo entiendo, pero no lo entiendo. Y eso puede durar 2 horas, porque solo tiene que decir eso para que el adulto se quede atascado intentando explicarle en el momento la norma. Y entonces se da una situación, yo creo que muchas familias se quedan atascadas en situaciones que el adolescente o el niño no lo hace aposta, pero está secuestrando al padre en una dinámica. O sea, y Sí, es sí, sí. inconsciente, pero ahí se puede quedar 2 horas. Pero antes hablábamos también de ese sentimiento de, o sea, el no saber frustrarnos por nuestra parte como padres, que aquí un poco volvemos a la misma situación, ¿no? Tú hablabas de que no queremos que nuestros hijos nos vean como autoridades o como en esta faceta más de enfado, no de enfado, sino en que los... ¿Perdona? Yo creo que de distancia. Es decir, yo creo que tenemos como cierto miedo a erosionar el vínculo. Exacto, a eso me refiero. Sí, sí, no sabía cómo decirlo. Claro, en ese momento otra vez nosotros volvemos a desfallecer, ¿no? Volvemos otra vez ahí a bajar la guardia porque en el fondo nos sentimos tan mal porque hay un componente emocional próximo que nos hace sucumbir, ¿no? Y a veces, muchas veces, saltarnos ese mismo límite, ¿no? Porque va, pobre. Esto es, de hecho, si lo piensas, muchas veces asociamos esa figura más distante a la figura masculina anterior, ¿no? De la generación anterior, y realmente, hablo prototípicamente, luego cada familia es un mundo, ¿eh? Pero realmente es ese miedo como esa distancia, pero es una distancia que además es sana, es decir, el vínculo está bien, luego vuelve tú o luego o mañana o luego, y además también pasa en las relaciones, es decir, la gente que tiene una pelea y necesita chequear que todo está bien, que estamos bien, que sin dar espacio a la otra persona para que gestione las emociones y se calme, ¿no? Entonces, sucede, por eso siempre yo intento explicar que la gente practique todos estos conceptos con personas, digamos, menos importantes Ya, para ti. que no sean nuestros hijos Es decir, directamente. me peleo con una compañera de trabajo por una tarea, por un no sé qué, y estoy en casa con la ansiedad de chequear si me ha perdonado, pues es más fácil con mi compañera de trabajo decir, mañana cuando la vea le preguntaré, o mañana cuando la vea lo hablaremos, pero no voy a mandar el WhatsApp. Eso es una ansiedad de un 4. Mi hijo es una ansiedad de un 15. Entonces, voy a practicar con situaciones que me generen menos ansiedad. O sea, es como si yo tengo fobia a los perros y me voy a la perrera el primer día. No, hombre, no. Se hace de otra forma. Entonces, es muy, muy importante para mí cuando uno detecta una cosa que le genera a su hijo, pues aplicarla primero, ¿no? Una amiga me decía, es muy difícil ser asertiva con un niño. Y yo le decía, pues haber practicado toda la vida. O sea, es decir, había muchas personas a tu alrededor para practicar la asertividad, ¿eh? No vale practicar ahora con el niño. O sea, eso es lo Ya, ya. importante. Es un entrenamiento. Las habilidades emocionales son un entrenamiento. Bueno, pues ahora me gustaría tratar un tema, bueno, estamos en el mismo tema, ¿eh? Estamos en la educación, ¿no? Pero últimamente, debido pues a este tratamiento más social de la situación de la salud mental, nos Mm. encontramos que hay un aumento, un gran aumento, por lo menos se habla más o se reconocen más casos de salud mental en Mm. adolescencia. ¿Por qué nos encontramos este tipo, o sea, mayor número de problemáticas ahora en el ámbito de la salud mental, ahora en la adolescencia? Pues yo creo que por muchos motivos. Es decir, yo creo que por motivos negativos y por motivos positivos, digamos. Es decir, por un lado creo que hay muchos papás más dispuestos
a plantearse la hipótesis de que lo que pasa es emocional, ¿no? Y de que esto se puede mirar o se puede revisar. Creo que hay más cultura o estamos creando cada vez más una cultura de que el mundo emocional es muy importante, ¿no? Eso es Y bueno. eso es bueno. Y luego también, por otro lado, al final se han abierto un montón de puertas muy grandes, es decir, hay niños de 9, de 8, de 10, de 11 gestionando un mundo TikTok, YouTube. Es decir, que ahora estamos viendo si eso va a traer o no va a traer consecuencias. Es decir, ahora es cuando se está viendo si ese experimento o el experimento de nuestra generación o de la generación que viene causa o no causa cosas. Entonces, para mí, van evolucionando los trastornos, es decir, probablemente había mucha más anorexia pura hace una generación y ahora la anorexia puede ser a veces mucho más un síntoma de otras cosas. Es decir, yo creo que nosotros identificamos que van apareciendo más síntomas distintos, ¿no? Vemos síntomas que aparecen distintos, pero yo no sé si hay más adolescentes enfermos o no. Sí que creo que hay mucha más visibilidad de todos esos adolescentes Y más enfermos. sensibilidad quizá, ¿no? Que es lo que hablábamos. Hay como más sensibilidad. Sí. Y para mí lo bueno y lo que cada vez yo creo que está mejor es más posibilidad de darle a esos adolescentes un espacio para gestionarlo fuera de casa. Es decir, que eso es lo difícil para mí, que es el decir, vale, te pongo un profesional con quien puedas gestionarlo porque igual a mí no me lo puedes contar. Que de esto a veces nos olvidamos. O sea, yo no hablo con un terapeuta como hablo con mi padre. Porque si mi padre levanta una ceja, a mí me puede doler 15 veces más que lo que diga un terapeuta, que en el fondo es otra relación. Entonces, eso para mí también es muy importante, que está cambiando mucho. Entonces, no sé si hay más adolescentes problemáticos o mayor detección temprana y más visibilidad, que es muy bueno. Porque ahora con las redes sociales hay más visibilidad de lo malo y más visibilidad de lo bueno. Entonces, esto es posible. Pero ahora estamos, por ejemplo, ahora que me comentas esto, ¿no? De que hay mayor visibilidad y que eso te da la posibilidad de que, bueno, pues orientar a un menor o a nuestro adolescente o a la persona, a un hijo nuestro, orientarlo a un profesional, ¿no? Pero, ¿y qué pasa cuando la persona, nuestro hijo, la persona adolescente, no, no tiene conciencia de que haya una problemática? Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo convencemos a nuestro hijo, a la persona que tenemos en nuestro entorno, a que acuda a un profesional? Porque eso sí que es difícil. Mira, Antes lo hablábamos. sí, 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 totalmente. O sea, para mí hay dos tipos de adolescentes, o dos o tres. Es decir, hay varios tipos de adolescentes que no tienen conciencia de que tienen un problema. ¿Vale? Los que emocionalmente no tienen un problema, pero se están saliendo del camino porque quieren otras cosas que las que quieren sus padres. Es decir, yo he tenido papás que han venido y me han dicho, no, es que mi hijo no quiere ir a la universidad. Eso no es un problema. Es decir, puedes quedarte a gestionar que tu hijo no quiere ir a la universidad. Eso podemos hacerlo, pero yo no puedo convencer a tu hijo de que vuelva a la senda si yo hablo con él realmente. Él quiere ser peluquero, es decir, y no hay una universidad para ser peluquero. Es decir, esto por un lado. Luego, hay otro tipo de adolescentes que no tienen sensación de angustia, que son los que su sintomatología es ir contra el sistema. Trastorno de conducta, es decir, ellos no tienen sensación y ahí sí que hay que intervenir en contra de su voluntad. Es decir, si hay una drogadicción o si hay un trastorno de conducta, realmente son adolescentes que nunca van a tener sensación o muy pocas veces van a tener sensación de malestar porque ya han encontrado la forma de compensar su malestar. Por lo tanto, él no va a tener sensación de malestar. La vamos a tener los de alrededor que lo vamos a ver. Entonces, ahí tengo que actuar. Entonces, dependiendo de la gravedad y dependiendo de la edad, o le obligo, entre comillas, a ir a terapia o tenemos que hacer cambios en casa para que él sienta el malestar de lo que está viviendo. Es decir, yo he tenido pacientes, tuve un paciente en hospital de día que un día
le pillamos en una crisis, llevaba 6 meses allí haciendo un tratamiento de hospital de día, y un día en el despacho, en medio de una crisis, llorando, me dijo: llama a mis padres, ingrésame hoy, porque mañana te negaré que necesito un ingreso. Como diciéndome, tienes 2 horas hasta que me reponga de esta tristeza. Pero cuando me reponga volveré a mi consumo y a mi defensa. Entonces, o sea, tienes esta ventana muy pequeña de que yo acepte la ayuda. Y luego hay un tercer grupo que para mí es muy importante, que no siente malestar porque su sociedad o su familia le compensa el malestar. No le permite que sufra las consecuencias de sus actos. Entonces, entre comillas, son cómplices de la dinámica. Es decir, porque de alguna forma lo que hace la familia ha generado de manera inconsciente formas de compensar que ese niño tiene un problema. Entonces él no pide ayuda. ¿Por qué? Porque él no siente. La mamá y el papá van, vaya, con perdón, van de culo, no van fatal, van estresadísimos, pero ellos sienten la presión del problema del hijo, o ellos sienten el malestar del problema del hijo, el hijo no, o la hija no. ¿Por qué? Porque todo el sistema está dedicado a aliviar esa presión, y entonces la primera parte efectivamente sería dejar de ser cómplices. Es decir, aprender herramientas, que eso va a ser muy difícil porque de repente en casa va a haber mucha problemática. Es decir, nosotros tenemos o hemos tenido muchos pacientes, ¿no? Y cuando he trabajado en centros también, muchos pacientes de los que llamamos internalizantes. Problema para adentro, problema para adentro. Pero cada vez que intentaban ser externalizantes, algo pasaba en la mente que volvían. Entonces, el camino hacia la solución no estaba permitido. ¿Por qué? Porque cuando había emoción en casa, todo el sistema, de alguna forma, empezaba a hacer movimientos. Entonces, es muy importante eso, analizar cuál es el motivo que hace que el adolescente no tenga demanda y ver cuáles son las maniobras que podemos hacer o para que recaiga esa demanda en él, o incluso para ayudarle sin que él casi lo sepa, ¿no? O sin que él... yo tengo un chico que viene ahora que tiene 20 años, que yo llevo con la familia sin él desde que él tiene 16. Y entonces, de repente un día dijo: ¿y yo puedo ir a ver a Alfonso? Sí, ahora sí puedes ir, ¿no? Pero él ha tardado muchísimo en tener demanda, pero la familia ha trabajado mucho ante él. Entonces esto también es muy importante. Esa es la forma. Bueno, yo lo veo así, esa es la forma. Y hay un consejo, yo aquí lanzo un consejo que se dice muy poco, yo digo muy poco. Si un papá o una mamá tiene un trauma emocional, ¿vale? Cuando hagan las primeras sesiones familiares sin el hijo, que lo pongan encima de la mesa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los papás no es que no cambien porque no quieren, sino porque cuando se despierta la emoción del hijo, ellos sienten una cosa que está sin trabajar y es una herida muy profunda suya. Yo he tenido mamás donde todo el rato la terapia como que no funcionaba, o sistemas, es decir, sistemas familiares, y de repente un día, al cabo de un año, la mamá decía: bueno, yo es que sufrí bullying, o yo es que sufrí, y resulta que había un montón de conductas que estaban tocando esa herida, o a mí es que mi papá me encerraba en un cuarto a oscuras, pero bueno, era la época, ya, pero, o sea, es decir, a veces también no es que los papás no puedan cambiar, es que se despierta una herida que hasta que no haya llegado mi hijo o mi hija, yo tenía más o menos controlada. Y eso es No, Flores, no se ha puesto ahí, no se ha abierto de verdad. Sí, eso es sí, muy... sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, si te parece podemos ir avanzando porque yo tenía, bueno, ya hemos comentado un poquito lo que podíamos hablar y no llegamos ni a la mitad todavía, Alfonso. Es súper interesante esta conversación que estamos. No, para nada, para Sí, es que nada. Es muy además interesante. como me gusta mucho me acabo alargando, pero sí, sí, sí. No, pero escucha, si esto no se acaba aquí, un día podemos retomarlo y, bueno, ampliar un poco
el temario, si te parece. Total, por supuesto. Vale, pues bueno, yo continúo, ¿vale? Me parece súper interesante esta reflexión que has hecho ahora porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De la envergadura de las mochilas que llevamos nosotros y de qué forma afectan Mm, a, a ese sistema, ¿no? Que nosotros, del que formamos parte, ¿no? totalmente, totalmente. De hecho, había Bueno. una chica que lo decía muy bien, una paciente mía lo decía muy bien. Tenía una mamá que había tenido un trauma y que toda la familia lo conocía menos ella. Y entonces ella decía, en mi casa se juega un juego que todo el mundo conoce las normas menos yo. Y era verdad. Y entonces ella de vez en cuando decía una frase X y todo el mundo le miraba con cara de ¿cómo has dicho eso? Y ella decía, no entiendo qué he dicho. O sea, ¿sabes? O sea, como de repente le pillaba súper fuera de juego. Y era, claro, es muy difícil como mamá explicar eso o como mamá trabajarlo. Y hay veces que no se repara. Es decir, por eso digo, para mí es muy importante e intento siempre decirlo porque creo que también hay que darle, es decir, romper tabús. Es más peligroso muchas veces un tabú en una familia que cualquier otro tipo de problema. De acuerdo. Mira, María José dice, soy madre de 3 hijos, 2 niñas y un niño, y cada uno ha salido a su manera, y siempre he intentado ser muy asertiva. Pero al tener una enfermedad mental, ella, en este caso, se achaca el comportamiento de ellos, entiendo que a su enfermedad. Claro, me imagino y esta es la parte súper importante, es decir, para mí, o sea, una enfermedad mental significa que yo reacciono de forma... Y los ha- Dime. Disculpa, dice, y los he criado como familia monoparental, o sea, se ha hecho ella cargo de sus hijos exclusivamente. Claro. Es decir, una enfermedad mental significa que yo reacciono de manera desproporcionada o de manera distinta a lo previsible a los estímulos emocionales. No hay más estímulos emocionales que un niño. 3 niños, no quiero imaginarme. Por Entonces, tres. si, Por tres. si yo reacciono de manera distinta, desproporcionada, distorsionada, sea mi enfermedad, hay 1000 enfermedades, ¿no? Es decir, pues una depresión reacciono de una forma distinta a un trastorno de ansiedad. Pero eso hace que al final yo transmita una educación emocional que mientras solo es con mamá es fácil de manejar, porque los 3 niños aprenden de alguna forma a manejar la situación de casa, pero cuando salen al mundo esas normas emocionales no funcionan. ¿Por qué? Claro. Porque si yo aprendo a jugar al Monopoly y yo por guapo en la casilla de salida me llevaba 2 millones, cuando llego al mundo real e intento coger mis 2 millones, alguien me dice, no, guapo, no, aquí se cobran 20.000. Entonces, o sea, al final para mí hay una parte de, entre comillas, mucha transparencia, porque intentamos dignificar mucho la enfermedad mental de los adolescentes manteniendo el estigma de los adultos. Ujú. Entonces, o sea, ir a terapia con ellos, preguntar todo lo que necesitéis, los que ya lo entiendan. Es decir, no con el que tiene 5 años, entendedme. Pero sí muchas veces poder decir, mira, yo reacciono así a este estímulo por esto. Y eso no significa, o incluso buscar formas, ¿no? De favorecer cierta independencia. Porque yo es lo que decía al final, María José, al final, esa culpa que se genera, hay muchas familias donde los que tienen 18 no deben convivir ya con sus padres. Y entonces tienen un vínculo maravilloso con ellos. Porque el problema no era el vínculo. El problema era que si convivo contigo, entramos en dinámicas muy difíciles. Y no pasa nada. Pero si yo tengo que vivir mañana con una persona que tiene un problema de ansiedad sin yo saber gestionar mis emociones porque soy adolescente, ¿cómo gestiono también las suyas? Entonces, muchas veces, por eso hay pisos terapéuticos o por eso hay recursos tan chulos, pero no porque la mamá no sepa ser mamá, No, sino no. porque si no conviviesen, haría mucho mejor de mamá, porque solo haría lo del vínculo, no haría Claro. lo de los platos, no haría lo de los deberes. Es decir, entonces hay veces que hay soluciones,
a las que tenemos que dar mucha dignidad, porque no son fracasos. Ajá. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es complicado, ¿eh? Es muy difícil. Muy Muy difícil y difícil. además en muchos lugares en la terapia eh, eh, cuesta mucho tratar a las familias con esa dignidad de no pasa nada, esto no está siendo un fracaso, ni muchísimo menos, y transmitirlo. Es decir, mucho, mucho, mucho. O sea, al final yo creo que, y es muy chulo que lo comparta, porque al final es una cosa que no salen muchas veces. Jolín, es que duro lo que está diciendo María José. Dice, eso me ha pasado con mi hija mediana, pero la mayor no me habla y mi hijo está en casa en una situación bastante difícil. Es muy complejo y por eso digo que son situaciones donde se genera una culpa que para mí tiene que ver con haber intentado mucho, ¿no? Es decir, la culpa genera un bucle que muchas veces eh, 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 aumenta la situación problema más que solucionarlo. Porque la culpa es, cuando sentimos culpa muchas veces lo que hacemos ya no va en la dirección de solucionar el problema, sino va en la Mm. dirección de confirmar que somos un estorbo o en la De dirección de confirmar machacarnos, que, de machacarnos. no, lo que hablábamos antes, casi en movimientos autolesivos, ¿no? Es decir, en Claro. movimientos Sí, total, total, confirman mi teoría sobre mí. Y esto total, total. es sin entrar no sacando una conclusión del texto de María José, ¿eh? Simplemente como usando esto para hablar de la culpa. Sí, sí, sí. Bueno, este tema podríamos tratarlo en una segunda entrevista, en un segundo directo, porque me parece súper interesante, si te parece. Y sí, 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 totalmente. Yo creo que la culpa además depende también de las zonas, es muy cultural, casi te diría. O Sí, sea, sí que es, lo es, sí, mm, sí que lo es. Pues mira, yo me lo apunto porque en lo sucesivo, si te parece, un día que tengas así, que te apetezca que podamos charlar, podemos montar un directo sobre este tema, por que supuesto. podría ser muy Sí, interesante. sí, total. Bueno, nosotros continuamos, no sé si, bueno, no sé cuántos minutos te quedan todavía, Yo, no sé cuánto rato te queda. yo te dejo dirigir, yo me he guardado, vaya, hasta Vale, que... bueno, yo tampoco no quiero hacerme pesada, pero bueno, hemos hablado de la adolescencia. ¿Tú darías unas pautas de cómo acompañar a la adolescencia como familias? Yo, mira, creo que lo más importante para mí es que haya, o sea, que haya eh, eh, mucha frustración para que se adquiera mucha tolerancia a la frustración, ¿vale? Que es justo lo que justo lo que no Sí. hacemos, Es decir, que haya mucha frustración, que no pasa nada, que las no pasa personas nada. que las personas que mejor saben perder suelen ser las que más cosas ganan, porque son las que lo vuelven a intentar y sonríen cuando se equivocan y prueban cosas y las personas que saben perder desarrollan mucha autoestima, no son perdedores, son ganadores que saben perder, ¿vale? Y además, la gente que sabe perder normalmente sabe ganar, lo cual también es muy importante. Entonces, mucha tolerancia a la frustración y luego que vayan dando responsabilidades, pero dando responsabilidades enteras, no responsabilidades parciales. Es decir, si yo te doy una responsabilidad, pero de alguna forma te ayudo a cumplirla, o de alguna forma te guío mientras la cumples, o te dejo solo un 10% de eso, o sea, no estás aprendiendo nada. Entonces, yo creo que tienen mucho éxito, ¿no? Yo tenía una paciente que su madre estaba en primero de carrera y su madre le dijo un día, no entiendo por qué no tienes autoestima si tienes una carrera, o sea, estás en la universidad, tienes el C1 de inglés, bla, 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 y la niña le dijo, todo eso lo has hecho tú muy bien, mamá. Todo eso lo has hecho tú, perfecto. Pero me pasabas hasta los apuntes a limpio. Y la niña se había guardado el apellido del profesor de inglés porque la madre ya le tenía en primero de carrera el calendario en colores para imprimir. Y le faltaba el apellido del profesor de inglés. Y la niña decía Así. que no se lo daba, que se negaba. Es decir,
Si yo te doy una responsabilidad, te la doy entera. Y tú tienes éxito o fracasas. Da igual lo que sea. Es decir, y sobre todo también un concepto para mí muy importante es que hay una diferencia entre tener éxito en una tarea y que la hagas a mi manera. Eso también ¿Y que le es hagas? a mi manera. Ah, claro. Eso No, es muy no complejo. tiene nada que ver. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, ordena los platos, que ordena los platos a mi manera. Porque si yo te digo ordena los platos, lo que pase allí tendrá que ver con tu concepto del, o sea, es decir, no con el concepto del orden, sino con lo que a ti te resulte lógico. Pero si te digo, no, la tarea es que los ordenes a mi manera. Ahí cambia. Pero, o sea, si yo le voy dando responsabilidades y le voy dando posibilidad y mucha dignidad en el fracaso, para mí la palabra clave es dignidad. Dignidad total. Y luego decías una cosa antes que para mí también es una pauta muy importante. Yo a las mamás les decía que en la nevera, no sé si os acordáis, esto es de películas, de típicas películas de los 90 de la tele, que todo el rato alguien decía, Estados Unidos no negocia con terroristas. ¿Vale? Y alguien lo decía en voz alta. Entonces yo les decía que lo pusiesen en la nevera porque, o sea, yo puedo negociar normas cuando estamos hablando. Yo no negocio normas mientras aplico normas. Es Ya, decir, las normas se explican, algunas depende de qué. Es decir, algunas se tienen que negociar, otras se explican simplemente, otras las pongo yo y punto. Pero todas se dicen antes, pero yo no negocio mientras sucede la situación. claro. Porque ahí No, siempre, no tiene sentido. siempre gana. Claro, ahí, claro. Siempre. Yo entiendo que lo comentamos así para que las personas entiendan, porque es una conversación que hemos tenido previa a nosotros, ¿no? Eh, lo interesante de cara, y si me corriges si no lo digo bien, ¿eh? Lo interesante de cara a establecer unas normas y unos límites y unas consecuencias es hablarlo, o sea, que se sepa, que creo que antes lo has comentado tú, ¿no? Eso de llegar a casa y este niño no sabe si la madre le va a decir está bien o está mal o me va a castigar o no, tal, porque no, lo ideal es, o lo correcto sería que ese niño sepa que tiene que llegar a una hora determinada y que si no llega a esa hora determinada, que han pactado ambos, pues va a haber una consecuencia. Yo te decía a ti antes que, por ejemplo, mañana pues no sales, pero mañana no sales porque hoy has llegado tarde, pero porque tú sabes que eso era una cosa que habíamos pactado ambos. Porque a Y lo además, mejor ese niño... claro, y tengo que estar dispuesto. Es decir, mañana no sales, mañana va a haber un cumple, o A mañana va a ser la cita. a pesar de lo interesante que sea la actividad de mañana. Claro, Claro que también tenemos que ser coherentes con las vale. consecuencias, que sean, Entonces, que estén a la altura. entonces, para mí hay una dificultad importante en el pactar castigos. ¿Por qué? Porque pactar castigos requiere de que tú entiendas lo que es ser padre. Y tú no eres padre, tú eres niño. Entonces, pactar castigos con el que va a ser castigado es muy complejo. Porque Pero hemos hablado de que no vamos a hablar de castigos, vamos a hablar bueno, de consecuencias. o pactar consecuencias o pactar límites. Es decir, pactar con el que va a recibir el límite. Es decir, si a mí tráfico me dice, ¿cuánto quieres que te pongan la multa cuando te saltes un radar? Yo le diré 50 céntimos. Entonces, yo tengo que saber que estoy pactando con una persona que lo que intenta es no ser víctima de los límites. Es decir, entonces, es una conversación muy importante donde no es 50-50, No, no, claro. donde igual lo que hago yo es decirte, vamos a ver, la consecuencia va a ser que por cada minuto que llegues tarde, la primera hora, yo te quito 2 minutos, me lo invento. Y luego, si Ejemplo. llegas más de una hora, sí que no podrás salir. Genial. Entonces, yo sí que puedo pactar contigo. ¿Cómo quieres devolvérmelo? O puedo pactar contigo. ¿Crees que
¿hay alguna forma de compensación? Oye, vale, pero ¿y si en lugar de eso te doy 2 horas el móvil? Es decir, puedo pactar de antemano cláusulas, entre comillas. Otra cosa muy importante, que la gente no se meta en contratos súper complejos porque los niños son especialistas en Darle la conseguirse. vuelta a todo. Porque, o sea, es más fácil que mi hijo me gane al póker que yo le gane a él al póker. Porque él lleva toda la vida viendo a la misma persona. Yo llevo viendo a una persona que crece. Claro, Entonces, más efectivamente. Y predecible. que está adquiriendo habilidades poco a poco. Y no habilidades personales, sino que, o sea, no solamente habilidades suyas, sino que tiene un abanico tremendo de perspectiva. Y se maneja con otros adultos. Y entonces, o sea, es muy importante eso al final. Porque además los niños detectan muy bien si hay un castigo emocional o sea, es decir, si el límite es emocional o el límite es práctico. Es decir, son muy buenos. Es decir, yo sé que si llego media hora tarde, pero mi mamá estaba viendo una película, no se agobia. Entonces me perdonan a media hora. Pero si se había ido a dormir, se agobia mucho. ¿Por qué? Porque mientras ella estaba despierta, no se agobiaba porque tenía el móvil al lado, me lo invento. Entonces, un niño sabe muy bien si el límite, aunque la madre se esté haciendo trampas al solitario y crea que no, que ella lo está haciendo genial. Un niño sabe muy bien si el límite cambia dependiendo de la situación emocional de mamá. Ah, no, no, Sí, no, es sí, que si mamá tiene una cena y llegamos a la vez, aunque sea más tarde de mi hora, en realidad no me castiga porque viene súper contenta. Pero si viene de una reunión del cole donde le dan las notas, no, ahí pillo. Es decir, los niños son muy buenos. Entonces, sobre todo también, por eso yo antes decía, que los papás sean genuinos y sean auténticos. Que no intenten darle un aura a la casa de perfección. emular a otras personas, ni hacer lo que otros hacen, ni... Porque si yo, Sí, sí. si Yo yo sé conozco a mi que hijo, si yo sé que si estoy despierto no me agobio, ya no si conozco a mi hijo, si me conozco a mí, si yo sé que si estoy despierto no me agobio, entonces le tengo que decir a mi hijo, muy fácil, estate en casa antes de que me vaya a dormir. por ejemplo. Y entonces, que sea mi hijo el que me esté preguntando a mí, ¿te queda mucho para irte a dormir? ¿Me explico o no? Eso es un buen ejemplo de autoridad. Es decir, la autoridad, yo cuando voy por la autopista, busco los radares. Tráfico me los tiene que señalizar, pero los busco yo. Entonces, la autoridad significa que la otra persona es el que está pendiente de cumplir los límites. No yo pendiente de que él los cumpla. Yo no hago nada para que tú los cumplas. Yo no te ayudo a cumplir los límites. Porque si te ayudo a cumplir los límites, tú entiendes que yo no quiero ponértelos. Claro. ¿Me entiendes o no? Sí, Eso sí, para, totalmente. eso para mí es fundamental, que los niños sientan. Eso en el centro se notaba muchísimo los niños que ya lo habían entendido. Y de repente se acercaban y te decían, pero vas a abrir el baño. O sea, es decir, y ellos mismos venían como diciendo, voy a preguntarte cosas porque sé que tú no vas a decirme baños. Soy yo el que tiene que estar atento para saber si tú vas a abrir los baños. Porque soportarás que me haga pis encima. Será una faena y te ayudará a cambiarte, pero no te irás a casa traumatizado si yo me hago pis encima. Esa es la clave. Es decir, ¿quién tiene pis? Tú preguntas por los baños, no al revés. No yo voy diciéndote, ir ya, pobrecito. No. Esa dinámica es súper importante. Que sea el niño el que tenga que venir a preguntar, oye, ¿qué pasará si? Claro, el que se preocupe o el que se interese por saber dónde están los límites. Esto es. Esto es una prueba maravillosa de que la autoridad está súper bien construida. Cuesta muchísimo, ¿eh? Pero es eso, yo no te ayudo a cumplir los límites. Cuando son pequeños, sí, entendedme, ¿eh? No es esto, pero o sea, los límites están bien puestos cuando tú los tienes que cumplir sin que yo te ayude. Claro, para eso son los límites, para O que sea, ellos sepan dónde se encuentra el final de esa esto situación es. y que a partir de este momento sepan que puede haber, pueden perder algo. Claro. Hay Y hasta que. una... Y hay una. Es decir, y tengo que aceptar eso, un aprendizaje. Es como si
si me llevas a jugar a los bolos y esperas que yo haga pleno en la primera tirada porque me has enseñado a tirar. No, no va así. O sea, yo te pongo el límite, tú te equivocas y no pasa nada y te equivocas y mucha dignidad en equivocarse, aunque sean los límites. Bueno, yo te voy a hacer una última pregunta antes de hacerte una cuestión, o una pregunta que tiene que ver más con vuestro servicio, ¿no? Pero la última pregunta que te quiero hacer y que me parece interesante, y creo que hemos hablado de tantas cosas que creo que no la hemos hecho, y como tú y yo hemos hablado previamente, pues no quiero equivocarme y no quiero repetir algo que haya dicho, pero yo te lo voy a decir. El aumento de casos de autolesiones y suicidios. Cada vez se detectan más casos de autolesiones y suicidios. ¿A qué crees que se debe? ¿Estamos tomando conciencia de más cosas cada vez y se detectan más estas situaciones? ¿Se trata de una moda esto de las autolesiones? ¿Se contagia? ¿Qué me puedes decir de todo eso? No quiero ser trivial a la hora de hacerte esta pregunta, porque me parece muy seria. Pero te la enfoco así para no estar divagando. Totalmente. O sea, para mí o sea, son dos cosas distintas. Os separo las preguntas, ¿no? Es decir, al final el tema de los suicidios tendríamos que saber si hay un aumento de número o si hay un aumento, digamos, de visibilidad, porque creo que es súper importante. Y entender muy bien que cuando una persona se suicida, también hay dos tipos de personas. O sea, es decir, hay personas que querían sentir como un reinicio y personas que querían que se acabase todo. Y esto es muy importante. Hay muchas personas, o sea, cuando yo recibo un paciente que ha hecho un intento de suicidio, yo siempre le pregunto, ¿querías reiniciar o querías que se acabase? Porque no es la misma sensación. El agobio de uno que el agobio de otro. Entonces, como tampoco podemos saber las causas finales que han llevado a una persona a eso, porque efectivamente los que han tenido éxito normalmente no dejan una explicación, ¿no? O no explican su proceso interno. Es un mundo muy complejo. Entonces, para mí sí que es importante entender que para que una persona cometa ese acto es que siente que nada de lo que haga le va a generar alivio. Y entonces yo ahí intento subrayar mucho la rigidez de las familias. Es decir, si las familias son emocionalmente más flexibles, es un factor de protección. ¿Por qué? Porque entonces el niño cree que si pide cosas, cambios o movimientos, aunque sean muy extremos, son posibles. Son posibles. Si la familia es muy, muy rígida, el niño no pensará que eso es posible. Entonces, para mí eso es un factor de protección que siempre intento transmitir porque del otro no podemos saber. Con el tema de las autolesiones, volvemos a lo mismo. Es decir, el tema de las autolesiones para mí no incluyen los intentos de suicidio. Es decir, hablamos de autolesiones como mecanismo de alivio del malestar o como mecanismo de comunicación del malestar. O como las dos cosas juntas. Entonces, para mí una de las cosas que ha pasado, que es que ya no hay un miedo, es decir, ya no es un tabú o ya no tenemos esa sensibilidad que teníamos antes, porque, es decir, antes una chica que se autolesionaba en una población pequeña era súper excepcional. Ahora mi población es todo lo que me enseña el teléfono. Ya, claro. Entonces, ya veo 100 casos o 1000 casos. Son 1000 casos sobre 10 millones. Ya no es un caso sobre 50 personas, pero da igual, yo veo 100.000 casos o veo 2. Entonces, ya no hay conductas. Yo creo que ha bajado mucho la sensación de lo bizarra que es una conducta, sobre todo para los adolescentes. Ya no sienten ese escándalo cuando ven ciertas conductas porque han visto muchísimas, que siguen siendo excepcionales en esas poblaciones, pero ellos las han visto mucho. Por lo tanto, están acostumbrados a un tipo de contenido. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se autolesiona? Que descubre un mecanismo de alivio y de comunicación. Por lo tanto, lo repite. Si además ese mecanismo, y esto es muy difícil, es decir, muchas
veces también es lo que hace que una familia empiece a preocuparse o empiece a ejercer ciertas funciones emocionales que antes no ejercía. Entonces, de repente, hay un beneficio secundario. Aparte del alivio y aparte de la comunicación, pongo en marcha una serie de funciones familiares que antes no existían. Entonces, una de las cosas importantes es que en cuanto eso aparece, todo el sistema busca ayuda. Pero busca ayuda no porque el caso sea súper de riesgo, sino porque puede haber mucho beneficio en una autolesión y en una conducta autolesiva. Sí, o sea, más allá de la expresión del malestar y más allá del alivio del malestar, ¿no? Antes hablábamos de que las autolesiones existen desde que el mundo es mundo, para aliviar la culpa, los cilicios que llevaban antiguamente las personas en el contexto más católico, los musulmanes que se autolesionan en rituales. Es decir, las autolesiones existen para aliviar ciertas cosas o para manifestar ciertas cosas. Ahora, químicamente generan muchas cosas y se trabajan desde el mundo de las adicciones y hacen movimientos en las familias. Entonces, para mí es muy importante eso. No sé si hay un aumento, que creo que sí, pero que tiene más que ver con que ya no se considera un comportamiento, los adolescentes no lo ven como un comportamiento tan bizarro y que luego, como en todas las conductas, hay un comportamiento de copy. Es decir, o sea, yo veo que eso lo hace gente que se encuentra en situaciones similares o con las que yo me identifico, pues lo pruebo. Es decir, nosotros hemos tenido pacientes en el centro que dejaban de consumir, que les quitábamos las sustancias o les quitábamos y de repente un día bajaban autolesionados. Y entonces te decían, no sé, pues ellas lo hacen y les sirve, pues yo lo he pensado, intento, pues sí, claro. me sirve. Entonces, o sea, también es importante eso que no es que haya que darle menos visibilidad, es una faena porque deja cicatriz. Y es una faena porque efectivamente luego a largo plazo puede generar un estigma social en esas personas cuando se hacen mayores que quieran tapar o que, o sea, muchas veces tapan con tatuajes, etcétera, Yo etcétera. lo que he visto más son personas que viven el estigma cuando son más jóvenes y no están tan preparados, También, o sea, de forma inmediata. también. Y luego es como, es como una señal de superación con el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que hay diferentes Sí, interpretaciones. También que también, hay una industria que se está dedicando a ganarse la vida tapando ese tipo de heridas con tatuajes, has dicho, pero también con láser. total. De hecho, hay que tener, hay una cosa que para mí es muy importante en la adolescencia. Es decir, en los adultos también, pero en la adolescencia. Es decir, eh, cuando, o sea, hay varios tipos de cicatrices, no en tamaño y formas, sino, es decir, aquí ponía, no ahora ponía Ana, heridas de guerra. Heridas Sí, de guerra, sí. y cuidado, cuidado con que yo no cree una personalidad en torno a ser veterano de guerra. Es decir, Ya. hay una diferencia muy sutil entre que yo, efectivamente, haya ido a la guerra, sea un luchador, y en que me quede con una identidad unida a la patología. ¿Por qué? Porque muchas veces una defensa para afrontar eso, ¿no? Y para mostrarlo de una forma como con más orgullo, es esa, pero en la adolescencia se está creando nuestra personalidad. Y en Claro. la adolescencia anclamos muchas decisiones que nos van a arrastrar. Si yo soy el artista, o si yo soy el creativo, o si soy el inteligente, o si soy el científico. Entonces, también es muy importante eso, que no se cree una identidad en torno a que yo he sufrido. Ya. Porque es peligroso. Porque entonces yo sufro la vida. Y la vida no se sufre. La vida, bueno, se vive, pero no se sufre. Entonces, sí, o sea, ese punto delicado entre la dignidad, ¿no? Y el generar una identidad. Al final, la identidad es importante, ¿no? Y también es muy importante que esa dignidad sea ostras, pues me alegro de que lo superases, qué fuerte que te pasas esto, está muy guay, pero no te conviertas en una heroína. Es súper Efectivamente. Sí, importante. súper. Sí, sí, realmente es muy necesario. Por Es eso digo que necesario. siempre
¿no? Ese equilibrio, y es muy difícil, y al final, cómo se trata alrededor, ojalá, ¿no? Hubiese mucha dignidad y a la vez no llevásemos a los adolescentes a conseguir esa identidad, ¿no? O los niños que han hecho terapia y que su nueva identidad es que son terapeutas de todos sus compañeros de clase, porque tienen entonces claro, es la leche, como autoestima, de repente descubren que, oye, mira, todo lo que yo he aprendido, pero Todo lo que yo aprendo en terapia puedo compartirlo con el resto de mis claro. compañeros, ¿no? Entonces, o sea, la identidad es importante que no se mantenga ligada al mundo emocional, ¿no? Es decir, que no se mantenga ligada la identidad a lo que has superado, no has superado o no. Esto es muy complejo. Y efectivamente, Ana decía eso, ¿no? Ese equilibrio, efectivamente. Sí, sí. Bueno, y mi última consulta, mi última pregunta o comentario era si nos podías, así a grandes rasgos, hablarnos de la terapia transaccional, ¿no?, que vosotros lleváis a cabo Mm. bueno, en vuestro centro. O sea, ¿En qué en os mi caso yo he usado análisis transaccional, que el nombre es análisis de las transacciones entre personas, ¿no? Pero de las transacciones verbales, de las no verbales, de las emocionales. Entonces, o sea, nosotros intentamos que todos los pacientes, o sea, todos los terapeutas están formados, evidentemente, en diagnosticar y en el área clínica y en trabajar con los síntomas, pero es muy importante poder crear hipótesis y poder crear, junto con el paciente, teorías sobre cómo se ha creado ese funcionamiento, de dónde lo he aprendido y qué función tenía. Es decir, una de las cosas muy chulas del análisis transaccional para mí es que a los síntomas los llama decisiones de supervivencia, que a mí me encanta. Ujú. Porque, porque antes de autolesionarme haría mil cosas. Entonces he acabado autolesionándome como una decisión para gestionar el malestar que está mal, pero que es mejor que lo que en mi cabeza pasaría si no lo hubiese hecho. Entonces, Ujú. hay que encontrar decisiones más sanas que no sean de supervivencia, sino que sean de vivir y que sean de disfrutar de la vida. Entonces, todo el rato lo importante para nosotros es crear o que el paciente desarrolle una conciencia de cómo se ha creado ese estilo de afrontar las emociones, ¿vale? Sin culpar. Es decir, pues, oye, mi madre ansiosa me enseñó a manejar esta emoción así, pero resulta que no me sirve. Que ella me enseñó así, porque, oye, ella funcionaba así, mi abuela funcionaba así, bla, 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 pero a mí no me sirve. Entonces, redecido cómo quiero manejar yo la ansiedad y lo aprendo. Pero no es, tengo un síntoma, elimino el síntoma, me olvido de por qué ha llegado así, efectivamente, ¿no? Para no ir apagando fuegos, Pasar toda la vida apagando fuegos, ¿no? claro. Porque hay muchísimas personas que van a terapia. He de decir que más hombres que mujeres, yo creo, que van a terapia diciendo, quítame el insomnio. Entonces, dame técnicas, ¿no? Yo tuve un paciente hace poco que vino en 2 sesiones y no quiero ser adicto al móvil. Entonces, dame técnicas. Entonces, al cabo de la segunda sesión, yo no doy técnicas, te doy técnicas al final, pero yo quiero saber por qué te has ¿Por hecho qué te adicto al móvil. están pasando estas cosas? Claro. Entonces, al final, no, yo solo quiero técnicas, no pasa nada, no es aquí, ya está. O sea, léete un libro que te gastará menos dinero además y que sirve mucho un libro de técnicas. Pero lo importante para mí de la terapia es que la gente entienda su proceso emocional y su desarrollo emocional. Y ¿Qué es lo que te está pasando para reaccionar de esa manera? Porque si no lo sabes, seguramente vas a aplicar una técnica y a lo mejor esa te funciona porque coincide que funciona. esto, Pero seguramente en poco tiempo volverás otra vez a la misma rutina. esto es. Entonces, la mayoría de escuelas de psicoterapia humanista lo que son mapas. Es decir, son mapas que representan la misma realidad con diferentes dibujos con el que tú te sientes más o menos identificado. Es decir, como cuando en Google Maps tú cambias de capa y a mí me sirve más solo ver el dibujo y a ti te sirve más ver la vista de la foto. Pero, o sea, intentan explicar lo mismo con matices y con distintas teorías, pero
intentan explicar un mapa del psicodesarrollo emocional, ¿no? Y cómo una persona desde que nace va adquiriendo conceptos en relación al vínculo, en relación a las figuras importantes, en relación a situaciones concretas, ¿no? Y cómo ha ido produciendo aprendizajes emocionales, ¿no? Y ahí se juntan muchas teorías. La Gestalt lo explica de una forma, el análisis transaccional de otra, de repente, pues, el constructivismo lo explicaba también de una forma muy chula que... Entonces, para mí lo chulo son los terapeutas que han tenido acceso a mucha formación distinta y entonces cuando con un mapa no consigo hacerte ver un concepto, Buscas tengo una la perspectiva un poco diferente, claro. de cambiar de mapa un pelín y decirte, vale, un segundo, cambio la foto, que representa lo mismo, pero igual si lo hago así te sirve más. Ah, vale, sí, esto me sirve más. Entonces, esa es la parte importante. O sea, la parte importante para mí en Fluxua es que intentamos que la gente se conozca y conozca también sus heridas y entonces haga un proceso. Por eso también es muy importante, nosotros pedimos que haya una visita diagnóstica. ¿Por qué? Porque yo tengo una teoría de lo que me pasa, pero la teoría también la he sacado desde mi propio aprendizaje de la vida. Entonces, incluso para saber qué tipo de terapia necesito, estaría muy bien que alguien me ayudase a estructurar mi demanda y a estructurar lo que necesito. Porque... Es muy interesante eso que dices, porque muchas veces vamos con muchas cosas, vamos con muchas capas y no sabemos cuál es la capa principal, ¿no? A lo mejor vas con esa capa que es la que se está manifestando en ese momento y a lo mejor está muy bien, ¿no? Que se trate eso, pero si no vas más adentro, no vas... No sé si esto es así como yo lo digo, ¿eh? De hecho, mira, hay una cosa súper importante. O sea, si esa capa que a ti te generaba malestar, en realidad era lo que hablábamos antes, una decisión de supervivencia y yo la retiro, yo dejo una mesa coja. Entonces, claro, te sorprendería la cantidad de personas que tienen ataques de ansiedad o ataques de pánico porque la terapia está funcionando. Pero lo pero que, adentro, más adentro, lo que se ha retirado daba estabilidad, porque era claro. una estabilidad muy precaria, pero daba estabilidad. Entonces, por eso digo que es muy importante o sea, no ir a terapia sin hacer una primera visita, que es una pequeña inversión que me garantiza que es como cuando te dicen, no, para ir a un especialista pasa por el médico de cabecera, pero no por nada, sino porque te vas a ver guiar a qué ¿A qué especialista, especialista tienes que ir? sí, porque ese cribaje para nosotros es fundamental y además súper ético. O sea, para mí la ética es como la brújula que tenemos que tener siempre en terapia. Y entonces la brújula no es aceptar el prediagnóstico de un paciente que se ha puesto a sí mismo y te dice quítame la ansiedad. Un segundo, que igual la ansiedad está haciendo que sobrevivas, ¿eh? Un momento, déjame analizar si necesitas quitar otra cosa, si necesitas entender otra cosa antes de que empecemos a hacer un trabajo con la ansiedad. Esto es súper, súper importante. O sea, nosotros intentamos en Fluxua que el tratamiento para los pacientes sea lo más parecido a la mejor clínica física que exista. Es decir, hay una dirección de los casos, hay unas sesiones clínicas, hay una coordinación. Si tú no estás convencido de lo que sucede o no tienes un buen trato, puedes coordinarte. Y esto se pierde en la mayoría de los tratamientos online porque son directorios. Yo te conecto con psicólogos y yo me desentiendo. Es decir, yo simplemente hago intermediario y me llevo una parte. Y eso no es una clínica. O sea, es decir, nosotros valoramos mucho más. Mi socio y yo hemos trabajado en hospitalización, es decir, en muchas clínicas, digamos, con mucha estructura, y creemos que eso es muy importante, que existe una estructura en el tratamiento, aunque el tratamiento sea no puedo dormir. Es decir, no hace falta que sea el trastorno más grave mental, es que es igual de digno. O sea, yo creo que es igual de digno el trastorno de la persona que es funcional y que todo lo tiene controlado, pero se siente triste, ¿no? Que el de la persona que se autolesiona o que es adicta a una Sí, sustancia. sí, porque cualquier cosa, por pequeña que sea, está afectándote como persona y está mm, limitando esa funcionalidad de alguna forma. Entonces, lo que dices estoy totalmente de acuerdo. Claro, sí que es cierto que hay
situaciones que son de una envergadura tal que te hace cero funcional muchas veces, ¿no? Disculpa que es que tengo dos gatos aquí que se están peleando y llevan un ratito, uy, y ahora se van a oír ruidos, ¿eh? Bueno, perdona, perdona. Eso, y de hecho una de las cosas para mí también que definen mucho la ética es en una primera visita poder decirle a alguien no es aquí. Es decir, necesitáis un tratamiento más de más control o de más intensidad, porque muchas veces sucede esto. Es decir, hay veces que el tratamiento tiene que ser de mayor control y de un enfoque como más sostenido. Entonces, para mí esa parte también define mucho la ética, ¿no? Y que los terapeutas trabajen en equipo es muy importante porque al final muchas veces en las sesiones clínicas es donde alguien hace una pregunta que tú como terapeuta igual no te habías planteado y que de repente dices, ostras, vale, esta pregunta me faltaba y eso me lo puedo llevar a una sesión, ¿no? Que muchas veces cuando yo contacto con psicólogos que trabajan solos, claro, no tienen acceso a eso. Otros muchos psicólogos, por suerte, se buscan lo que se llaman grupos de supervisiones y hacen este trabajo por su cuenta, ¿no? Interesante. Pero esto es Vale. importante, esto es súper, súper importante. Bueno, pues, ¿lo Sí, oyes? total. Están muy enfadadas, hay dos. Mira, te está preguntando Ana, ¿cómo sería el caso de un paciente fuera de España que requiere ir más allá de la terapia online? Mira, esto es súper, súper importante. Nosotros, una cosa que intentamos siempre es buscar recursos cerca del área En la donde zona. nuestro paciente, porque muchas veces efectivamente tenemos que derivarlos. Otras veces el acompañamiento es que esa persona busque, pero junto con nosotros vayamos asesorándole en qué tiene que preguntar, qué tiene que encontrar. O sea, para nosotros es muy importante que la gente haga terapia en su lengua materna. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo una lengua que yo he aprendido, pero no es mi lengua materna, se activa un tipo de mecanismo de esfuerzo. Entonces yo empiezo a racionalizar las emociones también, porque me estoy, Claro. ¿no? Sin embargo, cuando conecto con lo emocional, yo hablo en mi lengua materna. Yo estoy aquí en Barcelona y muchos pacientes, cuando entran en hablarme de lo que ha pasado en casa, catalán, genial, catalán a muerte. Entonces, yo contestaré en castellano, pero tú te tienes que expresar en la lengua en la que procesas las emociones. Claro. Entonces, eso es muy importante. Entonces, intentamos acompañar a la persona y si no, intentamos acompañar a la persona para que reestructure su vida y pueda ir a donde necesita ese tratamiento. Es decir, porque a veces hay que echarse la manta al hombro y decir, vale, ¿dónde tengo que ir? O qué tengo que hacer para conseguir ese tratamiento. Y eso requiere poner en regla ciertos asuntos o buscar ciertas cosas, ¿no? Aquí en Asfaltar yo creo que lo habéis visto mil veces, papás que tienen que pedir préstamos o papás que tienen que mudarse de ciudad o papás que... O sea, es decir, a veces lo importante es lo importante, pero sobre todo para mí, probar la terapia en la lengua materna, o sea, la terapia online para mí da cosas que no da la terapia presencial, porque permite cosas que son muy chulas que la terapia presencial no permite, es decir, como que yo cuelgue y siga triste en mi casa en un lugar protegido y no tenga que salir a la calle, que son cosas que a veces Sí, son es verdad. importantes, ¿no? O la disponibilidad horaria de decir, me conecto ya y hasta -5 estaba haciendo cosas porque no tengo 3 horas para terapia, tengo solo una. ¿No? Son las ventajas que nos ha traído, bueno, pues la tecnología. Entonces, para mí, probar y si hace falta buscar un tratamiento más firme, efectivamente, o más fuerte, entonces activar la red. Nosotros conocemos servicios pues en algunas zonas de América Latina o Centroamérica o de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo también conocemos a gente que puede activar esos o que nos puede dar pistas, ¿no? De dónde están esos Ajá. servicios. Muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, Alfonso, creo que ya nos podemos despedir. Sí. Nos despedimos para vernos cuando a ti te vaya bien y cuando, bueno, pues cuando nos vaya bien a ambos, para tratar
otros temas. A mí me ha parecido súper interesante esta charla contigo, de verdad. Pues Quizás se ha extendido un poco, pero bueno, las gracias quiero daros a todas las personas que nos habéis estado escuchando, que hay algunas que han estado desde el principio hasta el final. Quedará grabada este directo, quedará grabado también en tu muro, se lo podrás descargar, Alfonso, y intentaremos también compartirlo en YouTube, por si quieres compartirlo con otras personas. Las personas se están despidiendo sí, por aquí. Yo quiero despedirme dándote las gracias de verdad, nada, de muchísimo. corazón, porque, dime. No, gracias a vosotros porque creo que es una función súper importante de difusión y de poner temas encima de la mesa que yo creo que la gente dedica poco tiempo a esta difusión más de eso, no tanto de hablar de cosas que la gente escucha continuamente, sino desde una parte más realista de lo que se necesita. Y es súper, o sea, me encanta y disponibilidad absoluta. A mí vaya, me Gracias. apasiona. Además, este formato nos permite eso, la interacción entre personas que puedan preguntar directamente a profesionales, ¿no? Que yo creo que eso es muy interesante y vale la pena, ¿no? Así que te doy las gracias de verdad desde Asfatac, desde los socios y desde, bueno, pues desde todas las personas que formamos parte de Asfatac y de todos los seguidores por ser tan generoso de verdad a la hora de ofrecernos tu tiempo, tu experiencia, bueno, pues toda la charla que hemos mantenido durante este rato tan amena y que, bueno, pues que nos ofrecías tantísimas experiencias y tantísima practicidad que has vivido a lo largo de todo el tiempo Vale. que has... Ojalá sirva, ¿eh? Ojalá haya gente que efectivamente diga, ostras, vale, eso, Bueno, lo necesitaba, lo cojo, qué bien. muy interesante, la verdad es que sí. Nos mantenemos en contacto. Que Perfecto. tengas unas buenas fiestas, un feliz año nuevo y nos vemos prontito, ¿vale? Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Venga, Chao. adeu. Que vaya muy bien, Alfonso.